Bienvenidos de nuevo a Polos Opuestos. Según la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Colombia, junto a Angola, Congo, Sudán, Argentina y Bolivia, es uno de los 6 países en el mundo con mayor capacidad para incrementar su producción agraria en los próximos años. Pues bien, el gobierno del presidente Santos presentó un proyecto de ley en este sentido. Busca impulsar el desarrollo de unos 6 millones de hectáreas para la agricultura, para la agroindustria, principalmente en la zona de la altillanura al oriente del país. Claro que abre la puerta para que lo mismo ocurra en otras regiones de Colombia. Dicho así, el proyecto parecería tener la bondad del desarrollo agroindustrial con la participación de grandes inversionistas que podrían ir acompañados de campesinos a través de baldíos adjudicados o de otras formas de asociación. Pero alrededor del proyecto hay también fuertes críticas. En este sentido, hemos invitado para opinar del tema a Rubén Darío Lizarralde, que tiene una hoja de vida muy prolija, pero pues su último cargo fue ministro de Agricultura del gobierno del presidente Santos, al doctor Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro, que dicen que es uno de los coautores de este proyecto de ley, quien hace que pues equipo también ahora en el gobierno con esta materia, a la doctora Jennifer Mojica, muy joven, pero la hemos visto muy peleadora en todos estos temas de tierras que son tan importantes para el país. Ella trabajó en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, fue subdirectora, ¿no es cierto? Y también invitamos a Andrés Elías Gil, integrante de la Mesa Nacional Agropecuaria, que no ha llegado, pero con seguridad que nos va a decir cuando llegue, y ojalá llegue, para hacer la discusión más amplia, más productiva. Nos tocó un trancón terrible, que es lo que con razón o sin razón siempre le echamos la culpa al trancón, pero bueno. Le voy a preguntar, ¿este proyecto de ley usted tuvo que ver con él, doctor Vélez? Bueno, yo creo que todo el gobierno de alguna forma tuvimos que ver con este proyecto. A ver, yo quiero contar que esto es un tema histórico. Desde que se inició el tema del gobierno del presidente Santos, y creo que inclusive mucho antes los gobiernos anteriores, siempre se han preocupado qué va a pasar con la productividad de la tierra en Colombia. Porque digamos que de alguna forma aquí nos hemos preocupado mucho por la titularidad. Oiga, ¿quién es el dueño de esta tierra? Que si al campesino le vamos a adjudicar. ¿Cuál es el porcentaje de las tierras que no tienen una adecuada titulación en Colombia? A ver, digamos, voy a dar 2 cifras para dar también un mensaje positivo. De las tierras tituladas en Colombia, el 90% de las tierras no tienen problema, de las tituladas, correcto. Pero hay un 50, un 48% de las tierras que están o en posesión o en ocupación que no tienen hoy la titulación. ¿Pero qué porcentaje respecto al territorio nacional son los 48% espacios? más o menos. O sea, la mitad del país está con falsas posesiones o con posesiones que habrá que formalizar. Que habrá que formalizar. Así es. Y entonces, usted cuéntele a los televidentes esta creación de las zonas de interés de desarrollo rural, ¿en qué consisten? Las llamadas, esos nombres tan raros que ponen, CIDRE. ¿Qué son las CIDRES? El CIDRE es, digamos, que como las letras de cada uno del eslogan del tema. No, ¿qué es lo que estamos buscando? Fundamentalmente zonas muy aisladas del país, que no tienen la infraestructura, que tienen unos temas grandes de pobreza, de, obviamente... Falta de infraestructura. Falta de comercialización, falta de tecnología. A ver cómo logramos hacerla productiva. Quiero dar una cifra que es muy importante, y no hablemos de altillanura, de Orinoquía, que creo que hay que ampliarlo porque ahí también hay que incluir el departamento del Meta y otros departamentos que creo que son importantes. Siempre dicen, ¿qué vamos a hacer con los campesinos si le hemos adjudicado esta cantidad de tierras en baldíos? Pues quiero decirle que en esas zonas, 1 de cada 3 baldíos ya no pertenece a los campesinos. ¿En cuánto tiempo un campesino que recibe un baldío en adjudicación puede tener la libertad de venderlo, de comercializar? A los 5 minutos. No hay ninguna restricción. No hay ninguna restricción. Ese es uno de los grandes problemas. Yo recuerdo que Margaret Thatcher, cuando se hablaba un poco de las privatizaciones, que tenían ese problema, y es que salían a revender rápidamente, me decía, bueno, Noemí, pero ¿qué pasa? Ya son un poco menos pobres, si venden, pues es parte de la libertad, pero claro que esto es para discutir. Estas zonas las define la UPRA, es que son unos eslogan, ¿qué es la UPRA y quiénes la componen? La UPRA es la unidad de planeación del Ministerio de Agricultura, fue creado en este gobierno, precisamente cuando era ministro el doctor Juan Camilo Restrepo, digamos que él fue el de la concesión de este tema. Y fundamentalmente lo que hace la UPRA es decir, oiga, ¿para qué sirve esta parte de la tierra? La vocación de la tierra. La vocación de la tierra, porque aquí
nos hemos equivocado mucho, inclusive muchos inversionistas se han equivocado, inclusive en lo que siembran. Oiga, pero muchos nos van aquí, campesinos. como tenemos otros invitados, nos van a decir que el diálogo no es entre nosotros No, dos. entonces, Doctor Lizarralde, Él sí sabe muy bien qué es. pero le dicen de todas maneras al COMPES que sea quien establezca esas zonas. Usted tuvo que ver con este proyecto porque usted tuvo una crítica muy grande cuando fue ministro, y es que tenía una tierra en el Baupés que le creaba conflicto de interés. ¿Está contento con este proyecto de ley? ¿Y tuvo que A ver ver, con yo no tuve tierra en el Baupés. él? ¿Dónde fue? Mi familia tiene una unidad agrícola familiar en el Bichada. Una. ¿Cuántas que- hectáreas? Son aproximadamente 1.200 hectáreas, porque en esa zona 1.200 hectáreas son una unidad agrícola familiar. Gran discusión que se dio en ese momento era que yo había manejado una empresa que tenía muchas UAF, cosa que no O sea, fue cierto. muchas unidades que agrícolas sumaron. familiares, que eran propiedad de esa empresa. Eso no era cierto. Cada inversionista en un proyecto de caucho, que inclusive en estos momentos está parado, Prácticamente separaron buena parte de los proyectos de los grandes inversionistas como el de su familia. sí, pero en estos momentos ese proyecto está parado porque no porque hubiera una acumulación de UAF o acumulación de unidades agrícolas ¿Por qué familiares. paró el proyecto? Porque prefirieron no entrar en una discusión que para la opinión pública era la de que esa empresa estaba estimulando algo que estaba mal hecho, cuando lo que estaba estimulando era el desarrollo de varios inversionistas que alrededor de esa empresa, que iba a hacer una inversión industrial. O sea, le voy a decir algo y ustedes me lo corregirán. A mí me dicen que al igual que usted, los grandes inversionistas en tierras, en el Baupés, en Bichada y en otras zonas, pararon los proyectos, que es muy grave desde el punto de vista de competitividad, de productividad, por la incertidumbre que se creaba. Entonces, esta ley entra un poco a resolver ese tema. Esta ley es respuesta a esos problemas. No era por la incertidumbre, porque hay incertidumbre si no hay seguridad jurídica. En mi concepto, y esa es una gran discusión. También son los problemas políticos que crean unas realidades, como por ejemplo de suspender cultivos. Sí, pero una cosa es situaciones de orden político, otras son sociales. situaciones de orden jurídico. ¿La suya cuál fue? ¿Por qué pararon la de crearle a la empresa que estaba promoviendo un proyecto la molestia de que su imagen se viera empañada porque esa empresa estaba haciendo cosas pero inadecuadas. me parece que es muy honesto, como no me parece que usted siempre lo ha caracterizado eso, y de verdad, pues haberle explicado a los televidentes su circunstancia por si hay intereses en conflicto o cualquier cosa. ¿Usted cree que esta ley es una ley que busca el desarrollo de la altillanura y de las zonas que necesitan grandes inversionistas, por lo que decía el doctor Vélez, por el aislamiento, la falta de infraestructura, de comercialización de todo eso? ¿O es la respuesta al problema de unos inversionistas que están enredados ahí por temas políticos y de imagen? Pues, bueno, yo considero que esta ley es una ley que pretende realmente la legalización de las concentraciones de tierras. En el gobierno del presidente Santos, con este ya van 5 intentos de proyectos de ley o leyes que han intentado legalizar lo que hasta hoy está ilegal en Colombia, y es concentrar grandes extensiones de tierras. El objetivo de la ley realmente es eso, asegurar jurídicamente a los proyectos de inversión a gran escala para que no se vean afectados por la ilegalidad en la que están hoy en día. ¿Pero por qué hay ilegalidad? Porque prohíbe. La ley agraria desde 1936 en Colombia, cuando se consagró la tierra baldía para
favorecer a los campesinos pobres sin tierra y a las familias étnicas de pueblos indígenas o negros, estableció que estaba prohibido las concentraciones de grandes extensiones de tierra en muy pocas manos. No obstante, eso nunca se ha cumplido porque siempre ha habido grandes terratenientes y grandes fincas, etcétera, inclusive improductivas, que este es uno de los temas que uno le puede discutir a la ley. El gobierno del presidente Santos, en cabeza esta vez del doctor Vélez, establece que estos proyectos se quieren establecer para incentivar la productividad. Eso tampoco es cierto. Doctora digamos, Jennifer, la falacia de la productividad de gran escala. Le pregunto, sé que el problema escala. de tierras es inclusive con lo que ha justificado la guerrilla, de parte de una lucha violenta, absurda, pues que es el tema de tierras y muchos conflictos que se han dado en Colombia. Pero la verdad es que tenemos mínimo 6 millones de hectáreas sin cultivar por razones de infraestructura, de recursos que se necesita, de tecnología que hay que llevar. ¿Cómo con normas distintas a las que se plantean acá se puede un campesino o muchos campesinos explotar adecuada y productiva y competitivamente esa tierra? Claro, es que el Estado siempre ha sido omisivo en el cumplimiento de sus responsabilidades frente a la población campesina y rural en general. La responsabilidad del Estado es garantizar el acceso a tierra, la reforma agraria y obviamente el acceso a factores de producción. Algo que siempre se critica es que la población campesina beneficiaria de tierra la vende. Incluso el doctor Vélez habla de unas cifras que los 9 de cada... uno de cada tres. Uno de cada 3 beneficiarios de tierras la vende, porque obviamente el campesino con un solo título de propiedad no puede hacer nada. El campesino necesita acceso a adecuación de tierras, a infraestructura productiva, alianzas y encadenamientos. Eso está bien, pero eso el Estado es el que lo tiene que propiciar y promocionar. Esto ya lo ha dicho también la Corte Constitucional cuando incluso declaró una figura muy similar a la que se propone en este proyecto, que se llamaba en ese entonces PEDAF, a propósito de las siglas. La Corte dijo no, la obligación del Estado colombiano con la población campesina es darle todos los factores de producción. En esta ley lo que se dice es, como el campesino no es productivo, entonces yo más bien le regalo las tierras a los grandes gestores y que ellos la hagan productiva. Pero yo leyendo este proyecto encuentro que los campesinos podrían asociarse con los grandes inversionistas para obtener tecnología. Yo creo que, vean, recojamos la historia de este país. Pero cortico, porque te la voy a dar en 10 segundos. Las unidades agrícolas familiares es un gran fracaso en Colombia, para que quede absolutamente claro. Usted no le puede entregar a un campesino en la Orinoquía 1.200 hectáreas. Porque adaptar, y el doctor sí lo conoce, para adaptar a las tierras a ser productivas vale 7 millones de pesos hectárea. O sea, en resumen, se necesita que sea a escala, claro, a escala para poder ser productivo. No, y para eso tiene... Eso es todavía espérate, para eso... porque hay estudios, por ejemplo, la Universidad Javeriana... Que termine, doctor Vélez, y tú debates. Eso es tan debatible que hoy el resultado es que esas tierras no son productivas. Ese es el resultado. Uno puede estudiar todo lo que quiera. El Estado no le puede entregar a un campesino, pero no le puedes entregar a un campesino 1.200 hectáreas y decirle, oye, ahora consiga 7.000 millones, ¿no? Para que les haga productivo. Sí, claro, el Estado no puede entregar 7.000 millones de cuál presupuesto. En estos proyectos el Estado también va a financiar todo, porque de hecho los proyectos grandes que existen hoy en día son financiados. Doctor Rubén Darío, el doctor Lizarralde lo puede decir, él es profe en alianzas en Indupalma. ¿Cuántos incentivos, cuántos estímulos, cuántos reciben los proyectos de Indupalma también financiados por el gobierno nacional? De hecho, el gran desarrollo agroindustrial ya existe a pesar de que está proscrita la acumulación de tierras y lo financia el gobierno nacional. Yo le quiero hacer una pregunta al doctor Rubén Darío. Aquí en este proyecto no se traslada el dominio, la propiedad de la tierra la mantiene el Estado cuando se le entrega en concesión. No, el Estado, los a particulares y los campesinos. Aquí no hay ningún tipo de movimiento. No, pero le pregunto, perdón que no he terminado la pregunta. Sí. A mí me parece que la garantía que da el gran inversionista, que es en principio la productividad, que sabemos cómo es el tema de las cosechas y todo eso, y apenas está empezando un proyecto muy bueno que reconozco que tiene el gobierno Santos, que es lo de los seguros, pero eso está apenas empezando. ¿Cómo es eso de la garantía? ¿Se le entrega, digamos, 30, 40 años por una productividad de palma o de teca o de tantos productos de larga duración? ¿Cómo es la garantía que le va a dar ese gran inversionista al Estado colombiano? Ahora, aquí ha habido una gran discusión, la gran discusión de la propiedad de la tierra. Y ha sido una discusión de verdad bizantina. Aquí lo que deberíamos hacer en el país es combinar propiedad de la tierra, posibilidades de inversión y
crecimiento y desarrollo social. Aquí hemos hecho 20.000 reformas agrarias que no han servido absolutamente para nada. Le han entregado tierra a los campesinos que no los han sacado de la pobreza extrema. Donde más pobreza extrema hay es en el campo. Hemos hecho demagogia y política. Pero es que también los han engañado mucho a los campesinos, mal comprándole lo que le entregan muchas veces, los baldíos que les entregan. Separemos esos temas. Y también falta de políticas para separemos esos temas y vámonos a la realidad de las cosas. Sí, la realidad es cierto, por ejemplo, yo lamento que este proyecto, que no recoge todo lo que nosotros habíamos planteado en el proyecto anterior, solamente se circunscribe fundamentalmente a la Orinoquía. Y lo lamento porque en el país solamente hay desarrollado en materia agroindustrial el 30%. Hay un 70% por desarrollar. Vamos a hacer una pausa y continuamos con el tema, porque yo creo que el alcance es para todo el país, principalmente para la altillanura, pero ahorita lo vemos. Vamos a hacer una pausa. Mira, hay un problema. Nos llegó Andrés Elías Gil, integrante de la Mesa Nacional Agropecuaria. ¿Se llama como Mesa Mía? Sí, yo soy parte de la Cumbre Agraria que recientemente instaló con el gobierno la Mesa Única, pero digamos mi organización de origen es la Marcha Patriótica, que tiene un proceso agrario que se llama Mesa Interlocución Agropecuaria. Mire, si le dejo, se me roba el tema del programa. Es una presentación. Oiga, pero ¿por qué llegó tarde? Bueno, porque el tráfico aquí en Bogotá es pesado. Sé que el alcalde Petro ha hecho muchos esfuerzos. Está recientemente anunciado el metro para superar este tema de la movilidad. Hay que apoyar el metro entonces, No, hay que apoyar todos los esfuerzos positivos por el mejoramiento ¿Usted de la conoce el movilidad en proyecto de ley que está presentando el gobierno para estimular la productividad de 6 millones de hectáreas para agroindustria o no? Aparte, nosotros tenemos, como siempre, nos enteramos de este tipo de proyectos una vez instalado el legislativo, cuando gran parte del campesinado y, digamos, las comunidades agropecuarias, como las indígenas, campesinas y afrodescendientes, nos enteramos una vez el hecho político. Nos hemos enterado... ¿No participaron en...? No, grandes rasgos, lo que podemos decir, medianamente lo conocemos y tenemos unas reacciones frente a ello bastante, se pudiera decir, críticas, en el sentido de que allí, como siempre, se lleva una continuidad histórica de beneficiar los intereses de los grandes latifundistas. No tenemos nada personal contra ellos, pero siempre se han beneficiado de la gran, digamos, legislación que yo inclusive podía devolverte una pregunta, Noemí, ¿cuándo no una legislación agraria ha beneficiado a los grandes en este país? ¿Y cuándo ha beneficiado a los pequeños? ¿Solamente esta es una o usted lo diría que en todo? En la gran mayoría de la legislación, sí. Sobre todo porque yo te haría el siguiente reto. Oye, pero miremos, yo soy la que hago las preguntas. Pero miremos en el Parlamento cuántos grandes finqueros y latifundistas hay en el país y podrás decir que pueden legislar. Una pregunta. ¿Por qué, si los campesinos de verdad son los que saben de agricultura, y hay tanta tierra improductiva y se calcula que más de 6 millones de hectáreas podrían entrar a ser competitivas en agroindustria, ¿por qué no ha podido hasta ahora, que se han hecho toda clase de subsidios, de políticas, por qué el campesino no ha cultivado más? ¿Y por qué no esas 6 millones de hectáreas? Esa es una buena pregunta cuando el 60% de la comida que pasa por la boca de los colombianos la produce la pequeña economía campesina. Esa gratitud tenemos. O sea, exactamente. Es decir, esa gratitud no se compadece de la realidad. En la realidad política, una legislación que no ignore a la gran productividad agrícola, pero que no siempre la priorice como lo único, en, digámoslo así, detrimento del campesinado que le ha tocado sufrir la legislación agresiva y lesiva contra sus intereses. Yo le pongo la siguiente pregunta nuevamente, porque este es un tema importante. Pues no cambiemos el papel. ¿Los subsidios que usted habla se compadecen del agroingreso seguro a favor, por ejemplo, de los grandes latifundistas, ganaderos y empresariado agrícola de este país? No. Es prioridad, digámoslo, hoy beneficiar los planes de desarrollo de la zona de reserva campesina que aglutinan la gran mayoría del campesinado. Pero le hago una pregunta ahora que me dejó el turno.
No es posible que el gran inversionista que pueda aportar tecnología, comercialización, que puede construir las carreteras que necesitan terciarias y de toda índole para que puedan salir los productos, aporte toda esa capacidad, dé las garantías y se asocia con el campesino que haya recibido baldíos o que los pueda recibir. No es posible. Lo que pasa es que en este proyecto el gestor empresario no pone nada sino la idea y la intermediación. El resto, el capital, los ponen los campesinos, o si no lo tienen, tienen que endeudarse. La financiación de los programas la pone el gobierno nacional a través de subsidios e incentivos. Después, la tierra la tienen que comprar los campesinos. Los que no tienen tierra no les van a dar, la tienen que comprar. Porque a los grandes no les dejan comprar. Se los concesionan al gran gestor. Entonces, realmente allí el superintendente, ¿usted qué dice lo que está diciendo la idea y el nombre? Tomo la palabra yo para responderle la pregunta. Cortico. Sí puede ayudar siempre y cuando la alianza no lo beneficie solo a él, como acaba de decir Jennifer. Y puede ayudar, y además las carreteras terciarias tiene que construirlas el Estado. Y yo no he conocido la primera carretera terciaria en mi región que la ha construido el empresariado y se ha beneficiado harto de ella. Nosotros no tenemos nada en contra. Lo que decimos es que estas alianzas, como alguno lo denominó, son del caballo y del jinete, siendo el jinete los grandes latifundistas y nosotros el caballo. ¿Por qué no nos ponemos en igualdad de condiciones donde podamos participar en la producción, en la tenencia de la tierra, en la distribución y en el procesamiento? Porque el empresario es el gran, como dice la doctora Jennifer, pone la idea y nosotros el trabajo, la tierra, la llevamos allá, nos ponen el precio. Andrés, permítame, yo tengo, después de leer eso, creo que es posible. A ver. Primero, le voy a decir, aquí estamos hablando de tierras alejadas, aquí no estamos hablando de lo que hacen ustedes muy bien. Hábleme de UAF en el Quindío, hábleme de UAF en Antioquia, hábleme de UAF en el Huila. Aquí no se está tocando ese tipo de productividad. Pero aquí el proyecto no establece que es lo alejado, dice alejado de las ciudades más representativas. Donde no hay infraestructura, donde no hay comercialización, donde no hay tecnología, para que quede absolutamente claro. Pero no está claro en el proyecto. Correcto. Yo creo que eso puede ser hasta la Sabana de Bogotá, si es alejado. Segundo tema que quiero que quede absolutamente claro. Hasta en el Valle, en todos los cañeros. No. Perdónenme, porque es que los televidentes, cuando hablamos al tiempo, todos no entienden. Y vale la pena que los oigan y el televidente decida. Segundo, no podemos seguir, ya lo dije ahorita, entregándole minifundos de 1.200 hectáreas a un campesino que no tiene ninguna posibilidad de explotarlo, que el único camino que le queda es venderlo. Y esa no es la razón de entregar los baldíos del Estado a los campesinos. Sí tenemos la posibilidad. Tercero, pues ahí está la historia, no se ha podido hacer absolutamente nada. Pero ahí está la historia, es que yo lo miro y obviamente el exministro lo va a decir, es que lo hemos mirado uno a uno. 1 de cada 3 en la Altillanura, en la Orinoquía, han vendido la tierra. Tercero, en esa zona no hay mucho campesino. Para que vengamos a hablar de grandes campesinos, no hay campesinos. Pero pueden llegar. Claro, los vamos a llevar. Ese sí es la ¿Cómo los llevamos para que realmente? Están allá. Cuarto, ¿quién está hablando aquí de empresarios? Estamos hablando de empresario campesino, estamos hablando de empresario productor. ¿Quién dijo que los campesinos no se pueden juntar también para montar un proyecto productivo? Aquí no lo está diciendo. No tiene grandes extensiones de tierra que tenga que legalizar. Es que la va a poner el Estado. La va a poner el Estado. Es que no tiene tierra. La va a poner el Estado. Precisamente por eso minuto, oye, de a uno, perdóneme, pero aquí la única regla es que no sea de uno. Una contrapregunta es, ¿saben cuántos millones de campesinos hay en esos baldíos? Claro, no hay ni millones. Yo le digo que ¿cuántos hay? No, ni cientos siquiera. Vean, solamente el Valle del Río se limita al 70%. Los que habitamos allá estamos en baldíos y son, digamos, somos habitantes de hace 40 años. Andrés, le pregunto, perdóneme, ¿cómo que no hay ni millones? Solamente una zona nada más concreta. Recupero mi posibilidad de preguntar. Si a usted le dan la posibilidad de que le adjudiquen una concesión, ¿usted le jalaría? Mire, nosotros en el Valle del Río Cimitarra, 25.000 familias que habitamos más o menos en 500.000 hectáreas, de las cuales hemos protegido 250.000. Nosotras conservamos selva virgen. Han entrado de entrar las mineras y demás y hemos evitado eso. Hemos conservado eso. Esas 250.000 hectáreas, porque el Estado no nos presta, porque el Estado no cree, porque el Estado... El campesino que está allá no está pensando. Mira, Andrés, y ese proyecto fuera más creíble si a ese, por ejemplo, al Valle del Río Cimitarra nos hubieran convocado a hacer la ley.
¿Por qué no? Sí. Si estamos en presencia de un campesinado que estamos en 250.000 hectáreas. Bueno, entonces Rubén, invítenos a poner ese gran número de colombianos que estamos, de hecho, con familias campesinas. No, usted no, el Estado oficial y regularmente, y también su merced. ¿Cuándo quiere que vaya? A todas las zonas de reserva campesina del país. Bueno, entonces, si usted acepta que esta ley está en debate, que esta ley puede cambiar y que nosotros podemos aportar, no como está ahí, para cambiarla, porque como está ahí no nos sirve. Claro, bienvenido. Lo primero que quiero decirles es que esto no es ley, esto es un proyecto y la discusión. Lo que pasa es que por lo regular, discúlpeme, ministra, el proyecto de ley termina siendo el 70% de la ley o el 80% de la ley, porque este legislativo es tan poderoso, este ejecutivo es tan poderoso. A ver, aquí en este país nos hemos gastado muchos años en discusiones, sin llegar absolutamente a ninguna parte. Hay una gran oportunidad para que trabajemos grandes, medianos y pequeños juntos. Si no lo hacemos juntos, vamos a seguir perdiendo ¿por qué no lo llamaron a consensuar? Rubén, con tantos conflictos que hay de enfrentamientos, ¿no valdría la pena haberlos llamado para la preparación del proyecto? Son 5 proyectos, como dijo Jennifer, que ya sabemos cuáles habían sido los temas. Por eso aquí hablamos de juntarnos a todo lo que está diciendo el doctor Lizarralde. Claro que revisamos todo lo que nos pasó históricamente, por qué se cayó el uno, por qué el otro, qué pasó con este proyecto. Tratamos de juntar todas esas necesidades. El presidente, cuando hablé con él, me dijo claramente, este proyecto podrá cambiar todo lo que quiera, pero tenemos que llegar a un resultado. Es cómo hacemos productiva la tierra, donde quepamos todos, como lo dice el doctor Lizarralde, los unos, los otros. Ese tiene que ser el ideal del proyecto. Vamos a hacer una pausa y nos quedan unos minutos para que cada uno de ustedes hable de lo bueno, lo malo y lo deseable de este proyecto de ley. ¿Todo el mundo puede participar? No. Aquí está pasando algo maravilloso. Está pasando algo maravilloso y es que se ha comprometido el gobierno a dialogar para mejorar el proyecto muy a fondo con los campesinos y además en el escenario del Congreso, que es maravilloso. Vamos a decir en una frase qué nos gusta a cada uno de este proyecto de ley. Y vamos a empezar por el más legítimo de todos, que es el representante de los campesinos en este momento. Me pone usted la tarea. Yo no me ¿Qué gusta. ¿Qué le gusta? Después me dice que no le gusta. Yo creo que no me gusta nada. No. Yo digo, no me. ¿Qué le gusta? Me gusta la posibilidad de poder controvertir, que no me gusta nada, primero. Segundo. Con uno. No me gusta. Todavía no se me adelante. Bueno, listo, está bien. Le gusta la posibilidad de que el tema se abra y que se pueda discutir. A la doctora Jennifer, ¿qué le gusta de este proyecto? Me gusta poderlo debatir y me gustaría que el gobierno pudiera hacerlo antes de que radique por debajo de la mesa, por ejemplo, de la paz o por debajo de la mesa de concertaciones con los campesinos estas iniciativas. Pero me gusta también que tengan un enfoque integral. Realmente el desarrollo productivo requiere que el Estado colombiano asuma no solamente la dotación de tierras, sino también el acceso a esos otros factores de producción como infraestructura, pero estaría dispuesta a unas mesas de trabajo. Claro, es que eso es lo que estamos pidiendo. Bueno, yo creo que aquí nadie per se detesta el desarrollo. En una frase, el exministro, ¿qué le gusta más de este proyecto? Increíblemente estoy de acuerdo con Jennifer y con Jerez. Andrés Gil, perdón, en el sentido de que es un elemento de discusión. Y al súper, ¿qué le gusta? Lo que va a ser al final este proyecto, lo que va a ser la ley. Es lo que ha dicho el presidente. Ahora la discusión, siéntese en a ver cómo lo alimentamos entre todos, pero lo más importante es que al final el país, llámese empresario, llámese campesino, estamos hablando de productividad. Bueno, una última pregunta para despedir el programa, pero me dicen que solamente puede ser una frase. Empecemos por la doctora Jennifer. ¿Qué le disgusta? ¿Qué le parece que es inaceptable de este proyecto? Es inaceptable que pretenda legalizar las concentraciones ilegales de tierra que han hecho ya grandes empresas en la Altillanura y en otras partes del país que han sido denunciadas. A ver, Andrés, públicamente. ¿Qué le parece inaceptable de este proyecto? Que pase por encima de los miles y millones de campesinos que viven en los baldíos y que no son reconocidos porque no se han formalizado los 52 proyectos de zonas de reserva campesina. Y ustedes que son parte de este proyecto, ¿qué le mejorarían al proyecto después de mirar? Pues muchísimo, porque me parece el proyecto tibio. Yo cogería el toro por los cachos. Este país hay que ponerlo a producir.
y en esos términos no lo vamos a poner a producir. ¿Y usted también participaría ya desde el sector de los desempleados? No del todo, ¿no? Pero sí, privado de carro oficial, participaría de las mesas de trabajo. ¿Y usted? ¿Sabe que no me gusta? Que no lo entiendan. Y que creo que nos va a tocar hacer una explicación más a fondo del proyecto. Y de pronto aclararlo. Dos anuncios. Invito a... Recojo la propuesta que hemos puesto aquí por la doctora Jennifer y por mí, del diálogo con el gobierno en mesas serias con las 53 proyectos de zonas de reserva campesina. Invito a el doctor Risaralde a las 15 precumbres de paz que vamos a hacer los campesinos indígenas y afro, donde pensamos dialogar entre nosotros, dialogar con los gremios. ¿Qué no le gusta a Fedepalma de las zonas de reserva y los territorios? ¿Qué no le gusta a la SAT? ¿Por qué no conversamos? Cojamos la política y volvámoslo un instrumento de paz. Qué bueno. Que no sea por las armas y por otro. Lo invitamos, doctor. Qué bueno. Yo creo que ya para despedirnos es muy importante el espíritu de diálogo que hay para mejorar el proyecto, para aclararlo de pronto, porque si no se entiende es porque de pronto hay que hacerle ajustes. Evidentemente el país tiene que poner a producir esos 6 millones de hectáreas, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social. De modo que, claro, bienvenido el diálogo, y en el Congreso, que es el seno ideal para hacer las discusiones, abrir a estas mesas que yo creo que usted va a propiciar. Súper, ¿no es cierto? Muchísimas gracias a todos, y yo creo que se abrió el debate. Por el espacio plural también, creo que es importante, doctora Noemí. Sí, siempre será así en este programa, y muchas gracias, a pesar del trancón, que haya llegado a acompañarnos. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y visto. Bueno, doctor Risaralde.